En las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos milenarios y las civilizaciones se extienden como granos de arena en una playa infinita, existe una verdad universal que trasciende razas, planetas y galaxias enteras. La arrogancia humana siempre encuentra su castigo. Esta es la historia de un hombre cuya crueldad verbal se convirtió en el catalizador de una venganza cósmica que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el sector conocido como Nueva Frontera. Todo comenzó en una estación espacial comercial llamada Esperanza Dorada, un centro de intercambio que flotaba en la órbita del planeta Kepler 449b. Era uno de esos lugares donde comerciantes, exploradores y aventureros de toda la galaxia se reunían para hacer negocios, intercambiar información y ocasionalmente resolver disputas de maneras que los gobiernos planetarios preferían ignorar. La estación bullía de actividad constante, con naves de carga que llegaban y partían a todas horas, transportando mercancías exóticas desde los confines más remotos del espacio conocido. En el nivel comercial principal de la estación, entre Peinzchen, el aroma de especias alienígenas y el zumbido constante de los traductores universales, se desarrollaba una escena que parecía insignificante, pero que resonaría a través de los años como el primer dominó en una cadena de eventos extraordinarios. Un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme azul marino de la Corporación Minera Intergaláctica, se encontraba de pie frente a un grupo de colegas y desconocidos, su voz elevándose por encima del ruido ambiente, mientras relataba con evidente satisfacción los detalles más humillantes de su vida matrimonial. Su esposa, una mujer de complexión delgada y cabello castaño que había permanecido en silencio durante los primeros minutos de la cruel exhibición, se encontraba a pocos metros de distancia, fingiendo examinar las mercancías de un vendedor de cristales energéticos, mientras cada palabra de su marido la atravesaba como un láser de alta potencia. Los asistentes al espectáculo reían nerviosamente, algunos claramente incómodos con la situación, pero demasiado cobardes para intervenir, mientras otros parecían disfrutar genuinamente del entretenimiento gratuito que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que ninguno de los presentes sabía, incluido el protagonista de esta cruel demostración de superioridad masculina mal entendida, era que la mujer que estaba siendo ridiculizada públicamente no era una simple esposa de minero como aparentaba ser. Bajo esa fachada de domesticidad forzada se ocultaba una de las mentes más brillantes de la generación. Una científica cuyas investigaciones en el campo de la manipulación gravitacional habían sido clasificadas al más alto nivel de seguridad por el Consejo Humano de Seguridad Galáctica. Durante años, ella había trabajado en secreto en un proyecto que podría revolucionar la guerra espacial, tal como la conocían las civilizaciones avanzadas. Sus descubrimientos sobre el control de la gravedad a nivel cuántico habían permanecido ocultos incluso para su propio marido, quien la veía simplemente como un accesorio doméstico, cuya única función era hacer que su vida fuera más cómoda y su ego más inflado. Pero en ese momento, mientras las risas maliciosas de los espectadores se mezclaban con las palabras venenosas de su esposo, algo se rompió irreparablemente en su interior. La humillación pública que estaba experimentando no era la primera ni sería la última si no tomaba acción decisiva.
Durante meses había soportado comentarios despectivos sobre su inteligencia, su apariencia y su valor como persona, siempre en privado, siempre seguidos de falsas disculpas y promesas de cambio que nunca se materializaban. Pero esta exhibición pública de crueldad había cruzado una línea que no tenía retorno posible. Mientras su marido continuaba su monólogo destructivo, describiendo con detalle escabroso las supuestas deficiencias de su esposa en todos los aspectos imaginables de la vida conyugal, ella tomó una decisión que alteraría el curso de la historia galáctica. Sus dedos se movieron discretamente sobre un pequeño dispositivo de comunicación oculto en su muñeca, enviando un mensaje codificado a una dirección que había memorizado años atrás, pero nunca había usado. El mensaje era simple pero cargado de consecuencias. Protocolo Omega activado. Solicito extracción inmediata y autorización para proceder con la operación Tormenta Gravitacional. La respuesta llegó en menos de 30 segundos, confirmando que su solicitud había sido aprobada y que una nave de extracción estaría en posición en exactamente 47 minutos. Lo que su marido y los espectadores de su cruel espectáculo no podían saber era que acababan de presenciar el momento exacto en que una de las armas más poderosas jamás concebidas por la Taika-Götter, mente humana, había sido liberada de las cadenas de la vida doméstica y la sumisión forzada. La tecnología de control gravitacional que ella había desarrollado tenía el potencial de convertir planetas enteros en armas, de manipular las órbitas de sistemas solares completos y de crear campos de fuerza capaces de detener flotas enteras de naves de guerra. Pero más allá de las implicaciones militares y científicas de lo que estaba a punto de ocurrir, esta historia representaba algo mucho más profundo y universal: la transformación de una víctima en un agente de cambio, el momento en que la humillación se convierte en combustible para la grandeza, y la demostración definitiva de que subestimar a alguien basándose en apariencias superficiales puede tener consecuencias que trascienden cualquier imaginación. Mientras las risas continuaban resonando en el aire reciclado de la estación espacial, y su marido se preparaba para el gran final de su performance humillante, ella comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sabiendo que en menos de una hora estaría a bordo de una nave clasificada rumbo a una base secreta donde sus conocimientos sobre control gravitacional serían finalmente utilizados para su verdadero propósito. El destino, como una fuerza cósmica antigua y paciente, había estado esperando exactamente este momento para revelar sus cartas, y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la percepción que tenía la galaxia sobre el poder oculto detrás de las apariencias más inocentes. En las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos milenarios y las civilizaciones se extienden como granos de arena en una playa infinita, existe una verdad universal que trasciende razas, planetas y galaxias enteras. La arrogancia humana siempre encuentra su castigo. Esta es la historia de un hombre cuya crueldad verbal se convirtió en el catalizador de una venganza cósmica que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el sector conocido como Nueva Frontera. Todo comenzó en una estación espacial comercial llamada Esperanza Dorada, un centro de intercambio
que flotaba en la órbita del planeta Kepler 449b. Era uno de esos lugares donde comerciantes, exploradores y aventureros de toda la galaxia se reunían para hacer negocios, intercambiar información y ocasionalmente resolver disputas de maneras que los gobiernos planetarios preferían ignorar. La estación bullía de actividad constante, con naves de carga que llegaban y partían a todas horas, transportando mercancías exóticas desde los confines más remotos del espacio conocido. En el nivel comercial principal de la estación, entre Peinzerschen, el aroma de especias alienígenas y el zumbido constante de los traductores universales, se desarrollaba una escena que parecía insignificante, pero que resonaría a través de los años como el primer dominó en una cadena de eventos extraordinarios. Un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme azul marino de la Corporación Minera Intergaláctica, se encontraba de pie frente a un grupo de colegas y desconocidos, su voz elevándose por encima del ruido ambiente, mientras relataba con evidente satisfacción los detalles más humillantes de su vida matrimonial. Su esposa, una mujer de complexión delgada y cabello castaño que había permanecido en silencio durante los primeros minutos de la cruel exhibición, se encontraba a pocos metros de distancia, fingiendo examinar las mercancías de un vendedor de cristales energéticos, mientras cada palabra de su marido la atravesaba como un láser de alta potencia. Los asistentes al espectáculo reían nerviosamente, algunos claramente incómodos con la situación, pero demasiado cobardes para intervenir, mientras otros parecían disfrutar genuinamente del entretenimiento gratuito que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que ninguno de los presentes sabía, incluido el protagonista de esta cruel demostración de superioridad masculina mal entendida, era que la mujer que estaba siendo ridiculizada públicamente no era una simple esposa de minero como aparentaba ser. Bajo esa fachada de domesticidad forzada se ocultaba una de las mentes más brillantes de la generación, una científica cuyas investigaciones en München, el campo de la manipulación gravitacional, habían sido clasificadas al más alto nivel de seguridad por el Consejo Humano de Seguridad Galáctica. Durante años, ella había trabajado en secreto en un proyecto que podría revolucionar la guerra espacial tal como la conocían las civilizaciones avanzadas. Sus descubrimientos sobre el control de la gravedad a nivel cuántico habían permanecido ocultos incluso para su propio marido, quien la veía simplemente como un accesorio doméstico cuya única función era hacer que su vida fuera más cómoda y su ego más inflado. Pero en ese momento, mientras las risas maliciosas de los espectadores se mezclaban con las palabras venenosas de su esposo, algo se rompió irreparablemente en su interior. La humillación pública que estaba experimentando no era la primera, ni sería la última si no tomaba acción decisiva. Durante meses había soportado comentarios despectivos sobre su inteligencia, su apariencia y su valor como persona, siempre en privado, siempre seguidos de falsas disculpas y promesas de cambio que nunca se materializaban. Pero esta exhibición pública de crueldad había cruzado una línea que no tenía retorno posible. Mientras su marido continuaba su monólogo destructivo, describiendo con detalle escabroso las supuestas deficiencias de su esposa en todos los aspectos imaginables de la vida conyugal, ella tomó una decisión que alteraría el curso de la historia galáctica. Sus dedos se movieron discretamente
sobre un pequeño dispositivo de comunicación oculto en su muñeca, enviando un mensaje codificado a una dirección que había memorizado años atrás, pero nunca había usado. El mensaje era simple pero cargado de consecuencias. Protocolo Omega activado. Solicito extracción inmediata y autorización para proceder con la operación Tormenta Gravitacional. La respuesta llegó en menos de 30 segundos, confirmando que su solicitud había sido aprobada y que una nave de extracción estaría en posición en exactamente 47 minutos. Lo que su marido y los espectadores de su cruel espectáculo no podían saber era que acababan de presenciar el momento exacto en que una de las armas más poderosas jamás concebidas por la Pinchotechés Militaire, mente humana, había sido liberada de las cadenas de la vida doméstica y la sumisión forzada. La tecnología de control gravitacional que ella había desarrollado tenía el potencial de convertir planetas enteros en armas, de manipular las órbitas de sistemas solares completos y de crear campos de fuerza capaces de detener flotas enteras de naves de guerra. Pero más allá de las implicaciones militares y científicas de lo que estaba a punto de ocurrir, esta historia representaba algo mucho más profundo y universal: la transformación de una víctima en un agente de cambio, el momento en que la humillación se convierte en combustible para la grandeza, y la demostración definitiva de que subestimar a alguien basándose en apariencias superficiales puede tener consecuencias que trascienden cualquier imaginación. Mientras las risas continuaban resonando en el aire reciclado de la estación espacial, y su marido se preparaba para el gran final de su performance humillante, ella comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sabiendo que en menos de una hora estaría a bordo de una nave clasificada rumbo a una base secreta donde sus conocimientos sobre control gravitacional serían finalmente utilizados para su verdadero propósito. El destino, como una fuerza cósmica antigua y paciente, había estado esperando exactamente este momento para revelar sus cartas, y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la percepción que tenía la galaxia sobre el poder oculto detrás de las apariencias más inocentes. 43 minutos después, mientras su marido celebraba con sus nuevos amigos en el bar de la estación, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, una nave sin identificación se acercó silenciosamente a la bahía de carga número 7. La embarcación era de diseño militar avanzado, con tecnología de camuflaje que la hacía prácticamente invisible a los sensores convencionales de la estación. Su casco negro mate absorbía la luz como un agujero negro en miniatura, y las únicas marcas visibles eran una serie de números codificados que sólo tenían significado para aquellos con la autorización de seguridad más alta del gobierno humano. La historia de cómo ella había llegado a este momento comenzaba 10 años atrás, en los laboratorios subterráneos de la Academia de Ciencias Avanzadas de Europa, en la Tierra. Era una época cuando la humanidad acababa de establecer sus primeras colonias permanentes fuera del sistema solar, y los conflictos territoriales con otras especies inteligentes se estaban volviendo cada vez más frecuentes y complejos. El Consejo Humano había iniciado secretamente el Proyecto Prometeo, una iniciativa clasificada que buscaba desarrollar tecnologías que pudieran garantizar la supervivencia y supremacía de la especie humana en una galaxia donde no siempre eran bienvenidos.
Ella había sido reclutada directamente de la universidad, donde sus investigaciones sobre física cuántica y manipulación de campos gravitacionales habían llamado la atención de cazatalentos gubernamentales que operaban bajo identidades falsas como profesores visitantes y consultores académicos. Su mente brillante había sido identificada como un recurso estratégico nacional antes de que ella misma fuera consciente del verdadero potencial de sus descubrimientos teóricos. Durante 5 años había trabajado en las instalaciones más secretas de la humanidad, colaborando con un equipo de apenas 12 científicos seleccionados de toda la galaxia colonizada. Su objetivo era aparentemente simple, pero revolucionario: crear un sistema de armas que pudiera manipular la gravedad misma como fuerza destructiva. Los primeros experimentos habían sido prometedores pero limitados, capaces de generar campos gravitacionales localizados que podían aplastar objetos del tamaño de una nave pequeña o crear barreras defensivas temporales. Sin embargo, su verdadero avance había llegado cuando descubrió cómo amplificar exponencialmente estos efectos utilizando resonancia cuántica sincronizada con los campos gravitacionales naturales de planetas y estrellas. Esta tecnología, que había bautizado como manipulación gravitacional resonante, tenía implicaciones que iban mucho más allá de las aplicaciones militares convencionales. En teoría, podía ser utilizada para alterar las órbitas planetarias, crear agujeros de gusano artificiales para viajes instantáneos a través de distancias galácticas, o incluso manipular el tiempo mismo a nivel local. El problema había surgido cuando los superiores del proyecto comenzaron a presionarla para desarrollar aplicaciones ofensivas inmediatas de la tecnología. Querían armas que pudieran destruir flotas enemigas completas con un solo disparo, dispositivos que pudieran convertir planetas habitados en trampas gravitacionales mortales, y sistemas defensivos que pudieran proteger la Tierra creando campos de distorsión espacial impenetrables. Pero ella había comenzado a cuestionar las implicaciones éticas de poner semejante poder en manos de políticos y militares que veían la galaxia como un tablero de ajedrez, donde otras especies inteligentes eran simplemente obstáculos para la expansión humana. Sus dudas se habían intensificado cuando conoció al hombre que eventualmente se convertiría en su marido durante una misión de reconocimiento en los mundos mineros de la periferia galáctica. Él trabajaba como supervisor de operaciones para la Corporación Minera Intergaláctica, una posición que requería interacciones frecuentes con diversas especies alienígenas. Al principio, su aparente respeto por otras formas de vida inteligente y su crítica abierta a las políticas expansionistas más agresivas del gobierno humano la habían impresionado profundamente. Lo que no había anticipado era que su matrimonio se convertiría en una prisión dorada, diseñada para mantenerla alejada de su trabajo científico. Poco después de la boda, había recibido órdenes de suspender temporalmente su participación en el proyecto Prometeo, bajo el pretexto de que su nueva situación marital representaba un riesgo de seguridad potencial. Sus superiores argumentaron que su esposo, al trabajar en territorio donde operaban múltiples especies alienígenas, podría ser objetivo de operaciones de espionaje o chantaje dirigidas a obtener información sobre tecnologías militares humanas clasificadas. Durante los siguientes años,
había sido trasladada a proyectos de investigación menos sensibles, oficialmente para mantener activas sus credenciales científicas, pero en realidad para mantenerla bajo vigilancia constante mientras los verdaderos desarrollos del control gravitacional continuaban sin su participación directa. Sin embargo, lo que sus supervisores no sabían era que ella había continuado sus investigaciones en secreto, utilizando equipos improvisados y calculadores cuánticos portátiles para refinar sus teorías y desarrollar nuevas aplicaciones de Yohuktid, la tecnología. Su marido, que inicialmente había mostrado interés genuino en su trabajo científico, gradualmente había comenzado a verla como una amenaza a su propia... Las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos milenarios y las civilizaciones se extienden como granos de arena en una playa infinita, existe una verdad universal que trasciende razas, planetas y galaxias enteras. La arrogancia humana siempre encuentra su castigo. Esta es la historia de un hombre cuya crueldad verbal se convirtió en el catalizador de una venganza cósmica que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el sector conocido como Nueva Frontera. Todo comenzó en una estación espacial comercial llamada Esperanza Dorada, un centro de intercambio que flotaba en la órbita del planeta Kepler 442b. Era uno de esos lugares donde comerciantes, exploradores y aventureros de toda la galaxia se reunían para hacer negocios, intercambiar información y ocasionalmente resolver disputas de maneras que los gobiernos planetarios preferían ignorar. La estación bullía de actividad constante, con naves de carga que llegaban y partían a todas horas, transportando mercancías exóticas desde los confines más remotos del espacio conocido. En el nivel comercial principal de la estación, entre mil chetras, el aroma de especias alienígenas y el zumbido constante de los traductores universales, se desarrollaba una escena que parecía insignificante, pero que resonaría a través de los años como el primer dominó en una cadena de eventos extraordinarios. Un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme azul marino de la Corporación Minera Intergaláctica, se encontraba de pie frente a un grupo de colegas y desconocidos, su voz elevándose por encima del ruido ambiente mientras relataba con evidente satisfacción los detalles más humillantes de su vida matrimonial. Su esposa, una mujer de complexión delgada y cabello castaño que había permanecido en silencio durante los primeros minutos de la cruel exhibición, se encontraba a pocos metros de distancia, fingiendo examinar las mercancías de un vendedor de cristales energéticos mientras cada palabra de su marido la atravesaba como un láser de alta potencia. Los asistentes al espectáculo reían nerviosamente, algunos claramente incómodos con la situación, pero demasiado cobardes para intervenir, mientras otros parecían disfrutar genuinamente del entretenimiento gratuito que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que ninguno de los presentes sabía, incluido el protagonista de esta cruel demostración de superioridad masculina mal entendida, era que la mujer que estaba siendo ridiculizada públicamente no era una simple esposa de minero como aparentaba ser. Bajo esa fachada de domesticidad forzada, se ocultaba una de las mentes más brillantes de la generación, una científica cuyas investigaciones en el campo de la manipulación gravitacional habían sido clasificadas al más alto nivel de seguridad por el Consejo Humano de Seguridad Galáctica. Durante años,
ella había trabajado en secreto en un proyecto que podría revolucionar la guerra espacial, tal como la conocían las civilizaciones avanzadas. Sus descubrimientos sobre el control de la gravedad a nivel cuántico habían permanecido ocultos incluso para su propio marido, quien la veía simplemente como un accesorio doméstico cuya única función era hacer que su vida fuera más cómoda y su ego más inflado. Pero en ese momento, mientras las risas maliciosas de los espectadores se mezclaban con las palabras venenosas de su esposo, algo se rompió irreparablemente en su interior. La humillación pública que estaba experimentando no era la primera, ni sería la última si no tomaba acción decisiva. Durante meses había soportado comentarios despectivos sobre su inteligencia, su apariencia y su valor como persona, siempre en privado, siempre seguidos de falsas disculpas y promesas de cambio, que nunca se materializaban. Pero esta exhibición pública de crueldad había cruzado una línea que no tenía retorno posible. Mientras su marido continuaba su monólogo destructivo, describiendo con detalle escabroso las supuestas deficiencias de su esposa en todos los aspectos imaginables de la vida conyugal, ella tomó una decisión que alteraría el curso de la historia galáctica. Sus dedos se movieron discretamente sobre un pequeño dispositivo de comunicación oculto en su muñeca, enviando un mensaje codificado a una dirección que había memorizado años atrás, pero nunca había usado. El mensaje era simple pero cargado de consecuencias. Protocolo Omega activado. Solicito extracción inmediata y autorización para proceder con la operación Tormenta Gravitacional. La respuesta llegó en menos de 30 segundos, confirmando que su solicitud había sido aprobada y que una nave de extracción estaría en posición en exactamente 47 minutos. Lo que su marido y los espectadores de su cruel espectáculo no podían saber era que acababan de presenciar el momento exacto en que una de las armas más poderosas jamás concebidas por la mente humana había sido liberada de las cadenas de la vida doméstica y la sumisión forzada. La tecnología de control gravitacional que ella había desarrollado tenía el potencial de convertir planetas enteros en armas, de manipular las órbitas de sistemas solares completos y de crear campos de fuerza capaces de detener flotas enteras de naves de guerra. Pero más allá de las implicaciones militares y científicas de lo que estaba a punto de ocurrir, esta historia representaba algo mucho más profundo y universal: la transformación de una víctima en un agente de cambio, el momento en que la humillación se convierte en combustible para la grandeza, y la demostración definitiva de que subestimar a alguien basándose en apariencias superficiales puede tener consecuencias que trascienden cualquier imaginación. Mientras las risas continuaban resonando en el aire reciclado de la estación espacial y su marido se preparaba para el gran final de su performance humillante, ella comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sabiendo que en menos de una hora estaría a bordo de una nave clasificada rumbo a una base secreta donde sus conocimientos sobre control gravitacional serían finalmente utilizados para su verdadero propósito. El destino, como una fuerza cósmica antigua y paciente, había estado esperando exactamente este momento para revelar sus cartas. Y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la percepción que tenía la galaxia sobre el poder oculto detrás de las apariencias más inocentes. 43 minutos después,
Mientras su marido celebraba con sus nuevos amigos en el bar de la estación, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, una nave sin identificación se acercó silenciosamente a la bahía de carga número 7. La embarcación era de diseño militar avanzado, con tecnología de camuflaje que la hacía prácticamente invisible a los sensores convencionales de la estación. Su casco negro mate absorbía la luz como un agujero negro en miniatura, y las únicas marcas visibles eran una serie de números codificados que sólo tenían significado para aquellos con la autorización de seguridad más alta del gobierno humano. La historia de cómo ella había llegado a este momento comenzaba 10 años atrás, en los laboratorios subterráneos de la Academia de Ciencias Avanzadas de Europa, en la Tierra. Era una época cuando la humanidad acababa de establecer sus primeras colonias permanentes fuera del sistema solar, y los conflictos territoriales con otras especies inteligentes se estaban volviendo cada vez más frecuentes y complejos. El Consejo Humano había iniciado secretamente el Proyecto Prometeo, una iniciativa clasificada que buscaba desarrollar tecnologías que pudieran garantizar la supervivencia y supremacía de la especie humana en una galaxia donde no siempre eran bienvenidos. Ella había sido reclutada directamente de la universidad, donde sus investigaciones sobre física cuántica y manipulación de campos gravitacionales habían llamado la atención de cazatalentos gubernamentales que operaban bajo identidades falsas como profesores visitantes y consultores académicos. Su mente brillante había sido identificada como un recurso estratégico nacional antes de que ella misma fuera consciente del verdadero potencial de sus descubrimientos teóricos. Durante 5 años había trabajado en las instalaciones más secretas de la humanidad, colaborando con un equipo de apenas 12 científicos seleccionados de toda la galaxia colonizada. Su objetivo era aparentemente simple pero revolucionario: crear un sistema de armas que pudiera manipular la gravedad misma como fuerza destructiva. Los primeros experimentos habían sido prometedores pero limitados, capaces de generar campos gravitacionales localizados que podían aplastar objetos del tamaño de una nave pequeña o crear barreras defensivas temporales. Sin embargo, su verdadero avance había llegado cuando descubrió cómo amplificar exponencialmente estos efectos utilizando resonancia cuántica sincronizada con los campos gravitacionales naturales de planetas y estrellas. Esta tecnología, que había bautizado como manipulación gravitacional resonante, tenía implicaciones que iban mucho más allá de las aplicaciones militares convencionales. En teoría, podía ser utilizada para alterar las órbitas planetarias, crear agujeros de gusano artificiales para viajes instantáneos a través de distancias galácticas, o incluso manipular el tiempo mismo a nivel local. El problema había surgido cuando los superiores del proyecto comenzaron a presionarla para desarrollar aplicaciones ofensivas inmediatas de la tecnología. Querían armas que pudieran destruir flotas enemigas completas con un solo disparo. Dispositivos que pudieran convertir planetas habitados en trampas gravitacionales mortales. Y sistemas defensivos que pudieran proteger la Tierra creando campos de distorsión espacial impenetrables. Pero ella había comenzado a cuestionar las implicaciones éticas de poner semejante poder en manos de políticos y militares que veían la galaxia como un tablero de ajedrez,
donde otras especies inteligentes eran simplemente obstáculos para la expa. Después de la boda, había recibido órdenes de suspender temporalmente su participación en el proyecto Prometeo, bajo el pretexto de que su nueva situación marital representaba un riesgo de seguridad potencial. Sus superiores argumentaron que su esposo, al trabajar en territorio donde operaban múltiples especies alienígenas, podría ser objetivo de operaciones de espionaje o chantaje dirigidas a obtener información sobre tecnologías militares humanas clasificadas. Durante los siguientes años, había sido trasladada a proyectos de investigación menos sensibles, oficialmente para mantener activas sus credenciales científicas, pero en realidad para mantenerla bajo vigilancia constante mientras los verdaderos desarrollos del control gravitacional continuaban sin su participación directa. Sin embargo, lo que sus supervisores no sabían era que ella había continuado sus investigaciones en secreto, utilizando equipos improvisados y calculadores cuánticos portátiles para refinar sus teorías y desarrollar nuevas aplicaciones de la tecnología. Su marido, que inicialmente había mostrado interés genuino en su trabajo científico, gradualmente había comenzado a verla como una amenaza a su propia importancia y autoridad masculina. Los comentarios despectivos sobre su inteligencia habían comenzado como bromas aparentemente inofensivas durante reuniones sociales, pero con el tiempo habían evolucionado hacia una campaña sistemática de humillación, diseñada para minar su confianza y mantenerla en un estado de dependencia emocional. Lo que él no podía comprender, debido a su propia limitación intelectual y arrogancia ciega, era que cada insulto, cada burla pública, cada intento de minimizar sus logros científicos, solo servía para fortalecer su determinación de demostrar que había subestimado gravemente a la persona equivocada. Durante las noches de insomnio causadas por la humillación constante, ella había perfeccionado ecuaciones que podrían literalmente mover montañas y manipular el tejido mismo del espacio-tiempo. Ahora, mientras los últimos minutos de su vida anterior se desvanecían como vapor en el vacío del espacio, la nave de extracción había completado sus procedimientos de acoplamiento. A través de las ventanas de observación de la estación, algunos pasajeros ocasionales notaron la presencia de la embarcación no identificada, pero la mayoría asumió que se trataba de otra nave de carga retrasada o un transporte privado de algún comerciante adinerado. Los agentes que habían venido a recogerla no perdieron tiempo en formalidades innecesarias. Su comandante, una mujer de edad mediana, con cicatrices de combate visible en sus manos y una mirada que había visto demasiadas guerras secretas, simplemente asintió cuando ella subió a bordo y activó inmediatamente los protocolos de partida de emergencia. Mientras la estación Esperanza Dorada se alejaba rápidamente en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz insignificante contra el telón de fondo de estrellas infinitas, ella sintió por primera vez en años que respiraba libremente. Su marido continuaría su celebración durante varias horas más antes de notar su ausencia. Y para entonces, ella ya estaría a medio camino de una instalación militar donde su verdadero valor sería finalmente reconocido y utilizado. Mientras, la estación Esperanza Dorada se alejaba rápidamente en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz insignificante
contra el telón de fondo de estrellas infinitas, ella sintió por primera vez en años que respiraba libremente. Su marido continuaría su celebración durante varias horas más antes de notar su ausencia, y para entonces ella ya estaría a medio camino de una instalación militar donde su verdadero valor sería finalmente reconocido y utilizado. La base militar Omega 7 flotaba en el espacio profundo, oculta entre los asteroides de un sistema solar que oficialmente no existía en ningún mapa estelar. Era una de las instalaciones más secretas de la humanidad, construida específicamente para albergar proyectos de investigación que podrían cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Sus estructuras modulares se extendían como una ciudad espacial en miniatura, conectadas por túneles presurizados que serpentean entre laboratorios de alta seguridad. En las profundidades del espacio, donde las estrellas susurran secretos milenarios y las civilizaciones se extienden como granos de arena en una playa infinita, existe una verdad universal que trasciende razas, planetas y galaxias enteras. La arrogancia humana siempre encuentra su castigo. Esta es la historia de un hombre cuya crueldad verbal se convirtió en el catalizador de una venganza cósmica que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el sector conocido como Nueva Frontera. Todo comenzó en una estación espacial comercial llamada Esperanza Dorada, un centro de intercambio que flotaba en la órbita del planeta Kepler 442b. Era uno de esos lugares donde comerciantes, exploradores y aventureros de toda la galaxia se reunían para hacer negocios, intercambiar información y, ocasionalmente, resolver disputas de maneras que los gobiernos planetarios preferían ignorar. La estación bullía de actividad constante, con naves de carga que llegaban y partían a todas horas, transportando mercancías exóticas desde los confines más remotos del espacio conocido. En el nivel comercial principal de la estación, entre países, el aroma de especias alienígenas y el zumbido constante de los traductores universales, se desarrollaba una escena que parecía insignificante, pero que resonaría a través de los años como el primer dominó en una cadena de eventos extraordinarios. Un hombre de mediana edad, vestido con el uniforme azul marino de la Corporación Minera Intergaláctica, se encontraba de pie frente a un grupo de colegas y desconocidos, su voz elevándose por encima del ruido ambiente mientras relataba con evidente satisfacción los detalles más humillantes de su vida matrimonial. Su esposa, una mujer de complexión delgada y cabello castaño, que había permanecido en silencio durante los primeros minutos de la cruel exhibición, se encontraba a pocos metros de distancia, fingiendo examinar las mercancías de un vendedor de cristales energéticos mientras cada palabra de su marido la atravesaba como un láser de alta potencia. Los asistentes al espectáculo reían nerviosamente, algunos claramente incómodos con la situación, pero demasiado cobardes para intervenir, mientras otros parecían disfrutar genuinamente del entretenimiento gratuito que se desarrollaba ante sus ojos. Lo que ninguno de los presentes sabía, incluido el protagonista de esta cruel demostración de superioridad masculina mal entendida, era que la mujer que estaba siendo ridiculizada públicamente no era una simple esposa de minero como aparentaba ser. Bajo esa fachada de domesticidad forzada, se ocultaba una de las mentes más brillantes de la generación, una científica cuyas investigaciones
en el campo de la manipulación gravitacional habían sido clasificadas al más alto nivel de seguridad por el Consejo Humano de Seguridad Galáctica. Durante años, ella había trabajado en secreto en un proyecto que podría revolucionar la guerra espacial, tal como la conocían las civilizaciones avanzadas. Sus descubrimientos sobre el control de la gravedad a nivel cuántico habían permanecido ocultos incluso para su propio marido, quien la veía simplemente como un accesorio doméstico cuya única función era hacer que su vida fuera más cómoda y su ego más inflado. Pero en ese momento, mientras las risas maliciosas de los espectadores se mezclaban con las palabras venenosas de su esposo, algo se rompió irreparablemente en su interior. La humillación pública que estaba experimentando no era la primera, ni sería la última si no tomaba acción decisiva. Durante meses había soportado comentarios despectivos sobre su inteligencia, su apariencia y su valor como persona, siempre en privado, siempre seguidos de falsas disculpas y promesas de cambio que nunca se materializaban. Pero esta exhibición pública de crueldad había cruzado una línea que no tenía retorno posible. Mientras su marido continuaba su monólogo destructivo, describiendo con detalle escabroso las supuestas deficiencias de su esposa en todos los aspectos imaginables de la vida conyugal, ella tomó una decisión que alteraría el curso de la historia galáctica. Sus dedos se movieron discretamente sobre un pequeño dispositivo de comunicación oculto en su muñeca, enviando un mensaje codificado a una dirección que había memorizado años atrás, pero nunca había usado. El mensaje era simple pero cargado de consecuencias. Protocolo Omega activado. Solicito extracción inmediata y autorización para proceder con la operación Tormenta Gravitacional. La respuesta llegó en menos de 30 segundos, confirmando que su solicitud había sido aprobada y que una nave de extracción estaría en posición en exactamente 47 minutos. Lo que su marido y los espectadores de su cruel espectáculo no podían saber era que acababan de presenciar el momento exacto en que una de las armas más poderosas jamás concebidas por la mente humana había sido liberada de las cadenas de la vida doméstica y la sumisión forzada. La tecnología de control gravitacional que ella había desarrollado tenía el potencial de convertir planetas enteros en armas, de manipular las órbitas de sistemas solares completos y de crear campos de fuerza capaces de detener flotas enteras de naves de guerra. Pero más allá de las implicaciones militares y científicas de lo que estaba a punto de ocurrir, esta historia representaba algo mucho más profundo y universal. La transformación de una víctima en un agente de cambio. El momento en que la humillación se convierte en combustible para la grandeza. Y la demostración definitiva de que subestimar a alguien basándose en apariencias superficiales puede tener consecuencias que trascienden cualquier imaginación. Mientras las risas continuaban resonando en el aire reciclado de la estación espacial, y su marido se preparaba para el gran final de su performance humillante, ella comenzó a caminar lentamente hacia la salida, sabiendo que en menos de una hora estaría a bordo de una nave clasificada rumbo a una base secreta donde sus conocimientos sobre control gravitacional serían finalmente utilizados para su verdadero propósito. El destino, como una fuerza cósmica antigua y paciente, había estado esperando exactamente este momento para revelar sus cartas.
Y lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la percepción que tenía la galaxia sobre el poder oculto detrás de las apariencias más inocentes. 43 minutos después, mientras su marido celebraba con sus nuevos amigos, en el bar de la estación, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba, una nave sin identificación se acercó silenciosamente a la bahía de carga número 7. La embarcación era de diseño militar avanzado, con tecnología de camuflaje que la hacía prácticamente invisible a los sensores convencionales de la estación. Su casco negro mate absorbía la luz como un agujero negro en miniatura, y las únicas marcas visibles eran una serie de números codificados que sólo tenían significado para aquellos con la autorización de seguridad más alta del gobierno humano. La historia de cómo ella había llegado a este momento comenzaba 10 años atrás, en los laboratorios subterráneos de la Academia de Ciencias Avanzadas de Europa, en la Tierra. Era una época cuando la humanidad acababa de establecer sus primeras colonias permanentes fuera del sistema solar, y los conflictos territoriales con otras especies inteligentes se estaban volviendo cada vez más frecuentes y complejos. El Consejo Humano había iniciado secretamente el proyecto Prometeo, una iniciativa clasificada que buscaba desarrollar tecnologías que pudieran garantizar la supervivencia y supremacía de la especie humana en una galaxia donde no siempre eran bienvenidos. Ella había sido reclutada directamente de la universidad, donde sus investigaciones sobre física cuántica y manipulación de campos gravitacionales habían llamado la atención de cazatalentos gubernamentales que operaban bajo identidades falsas como profesores visitantes y consultores académicos. Su mente brillante había sido identificada como un recurso estratégico nacional antes de que ella misma fuera consciente del verdadero potencial de sus descubrimientos teóricos. Durante 5 años había trabajado en las instalaciones más secretas de la humanidad, colaborando con un equipo de apenas 12 científicos seleccionados de toda la galaxia colonizada. Su objetivo era aparentemente simple pero revolucionario: crear un sistema de armas que pudiera manipular la gravedad misma como fuerza destructiva. Los primeros experimentos habían sido prometedores pero limitados, capaces de generar campos gravitacionales localizados que podían aplastar objetos del tamaño de una nave pequeña o crear barreras defensivas temporales. Sin embargo, su verdadero avance había llegado cuando descubrió cómo amplificar exponencialmente estos efectos utilizando resonancia cuántica sincronizada con los campos gravitacionales naturales de planetas y estrellas. Esta tecnología, que había bautizado como manipulación gravitacional resonante, tenía implicaciones que iban mucho más allá de las aplicaciones militares convencionales. En teoría, podía ser utilizada para alterar las órbitas planetarias, crear agujeros de gusano artificiales para viajes instantáneos a través de distancias galácticas, o incluso manipular el tiempo mismo a nivel local. El problema había surgido cuando los superiores del proyecto comenzaron a presionarla para desarrollar aplicaciones ofensivas inmediatas de la tecnología. Querían armas que pudieran destruir flotas enemigas completas con un solo disparo. Dispositivos que pudieran convertir planetas habitados en trampas gravitacionales mortales, y sistemas defensivos que pudieran proteger la Tierra creando campos de distorsión espacial impenetrables.
Pero ella había comenzado a cuestionar las implicaciones éticas de poner semejante poder en manos de políticos y militares que veían la galaxia como un tablero de ajedrez, donde otras especies inteligentes eran simplemente obstáculos para la expansión humana. Sus dudas se habían intensificado cuando conoció al hombre que eventualmente se convertiría en su marido durante una misión de reconocimiento en los mundos mineros de la periferia galáctica. Él trabajaba como supervisor de operaciones para la Corporación Minera Intergaláctica, una posición que requería interacciones frecuentes con diversas especies alienígenas. Al principio, su aparente respeto por otras formas de vida inteligente y su crítica abierta a las políticas expansionistas más agresivas del gobierno humano la habían impresionado profundamente. Lo que no había anticipado era que su matrimonio se convertiría en una prisión dorada diseñada para mantenerla alejada de su trabajo científico. Poco después de la boda, había recibido órdenes de suspender temporalmente su participación en el proyecto Prometeo, bajo el pretexto de que su nueva situación marital representaba un riesgo de seguridad potencial. Sus superiores argumentaron que su esposo, al trabajar en territorio donde operaban múltiples especies alienígenas, podría ser objetivo de operaciones de espionaje o chantaje dirigidas a obtener información sobre tecnologías militares humanas clasificadas. Durante los siguientes años, había sido trasladada a proyectos de investigación menos sensibles, oficialmente, para mantener activas sus credenciales científicas, pero en realidad para mantenerla bajo vigilancia constante, mientras los verdaderos desarrollos del control gravitacional continuaban sin su participación directa. Sin embargo, lo que sus supervisores no sabían era que ella había continuado sus investigaciones en secreto, utilizando equipos improvisados y calculadores cuánticos portátiles para refinar sus teorías y desarrollar nuevas aplicaciones de Ptisiodomo, la tecnología. Su marido, que inicialmente había mostrado interés genuino en su trabajo científico, gradualmente había comenzado a verla como una amenaza a su propia importancia y autoridad masculina. Los comentarios despectivos sobre su inteligencia habían comenzado como bromas aparentemente inofensivas durante reuniones sociales, pero con el tiempo habían evolucionado hacia una campaña sistemática de humillación diseñada para minar su confianza y mantenerla en un estado de dependencia emocional. Lo que él no podía comprender, debido a su propia limitación intelectual y arrogancia ciega, era que cada insulto, cada burla pública, cada intento de minimizar sus logros científicos, solo servía para fortalecer su determinación de demostrar que había subestimado gravemente a la persona equivocada. Durante las noches de insomnio causadas por la humillación constante, ella había perfeccionado ecuaciones que podrían literalmente mover montañas y manipular el tejido mismo del espacio-tiempo. Ahora, mientras los últimos minutos de su vida anterior se desvanecían como vapor en el vacío del espacio, la nave de extracción había completado sus procedimientos de acoplamiento. A través de las ventanas de observación de la estación, algunos pasajeros ocasionales notaron la presencia de la embarcación no identificada, pero la mayoría asumió que se trataba de otra nave de carga retrasada o un transporte privado de algún comerciante adinerado. Los agentes que habían venido a recogerla no perdieron tiempo en formalidades innecesarias. Su comandante
Una mujer de edad mediana, con cicatrices de combate visible en sus manos y una mirada que había visto demasiadas guerras secretas, simplemente asintió cuando ella subió a bordo y activó inmediatamente los protocolos de partida de emergencia. Mientras la estación Esperanza Dorada se alejaba rápidamente en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz insignifica. Mientras la estación Esperanza Dorada se alejaba rápidamente en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz insignificante contra el telón de fondo de estrellas infinitas, ella sintió por primera vez en años que respiraba libremente. Su marido continuaría su celebración durante varias horas más antes de notar su ausencia, y para entonces ella ya estaría a medio camino de una instalación militar donde su verdadero valor sería finalmente reconocido y utilizado. La base militar Omega 7 flotaba en el espacio profundo, oculta entre los asteroides de un sistema solar que oficialmente no existía en ningún mapa estelar. Era una de las instalaciones más secretas de la humanidad, construida específicamente para albergar proyectos de investigación que podrían cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Sus estructuras modulares se extendían como una ciudad espacial en miniatura, conectadas por túneles presurizados que serpenteaban entre laboratorios de alta seguridad, centros de comando y facilidades de desarrollo de armas que desafiaban la imaginación de las civilizaciones menos avanzadas. Cuando su nave de transporte se acopló finalmente a la bahía de llegadas principal, ella fue recibida por el almirante Chen, un veterano de las guerras de expansión, que había perdido su brazo izquierdo defendiendo las colonias mineras de Próxima Centauri contra una invasión coordinada de 3 especies alienígenas hostiles. Su rostro curtido por décadas de batallas espaciales mostraba una mezcla de respeto y urgencia que inmediatamente le hizo comprender que la situación había evolucionado mucho más allá de una simple extracción de personal científico. Schildbusted, almirante, la condujo a través de corredores blindados hacia una sala de conferencias donde una docena de oficiales de alto rango esperaban en silencio tenso. Las pantallas holográficas que rodeaban la mesa mostraban mapas estelares con marcadores rojos que indicaban movimientos de flotas enemigas en múltiples sectores de la galaxia conocida. La magnitud de lo que estaba viendo la golpeó como una ola de realización. La humanidad estaba al borde de la guerra más grande de su historia, y su tecnología de control gravitacional no era solo un proyecto científico experimental, sino la única esperanza de supervivencia de su especie. La briefing que siguió reveló una realidad que había permanecido oculta del conocimiento público durante más de un año. Las especies alienígenas que habían mantenido relaciones diplomáticas tensas pero estables con la humanidad, habían formado secretamente una alianza conocida como el Pacto de Erradicación. Su objetivo declarado era simple y aterrador: la eliminación completa de la presencia humana en la galaxia antes de que su expansión territorial y desarrollo tecnológico los convirtiera en una amenaza existencial para todas las demás formas de vida inteligente. Los servicios de inteligencia humanos habían descubierto que la humillación pública que había sufrido en la estación espacial no había sido un evento aislado causado por la crueldad personal de su marido. En realidad,
había sido parte de una operación de inteligencia alienígena diseñada para mantenerla alejada de su investigación científica el mayor tiempo posible. Su esposo, sin saberlo conscientemente, había estado siendo manipulado psicológicamente durante años por agentes encubiertos que habían identificado su tendencia natural hacia el comportamiento dominante y abusivo. Esta revelación la golpeó con la fuerza de un asteroide impactando contra un planeta desprotegido. Todo lo que había interpretado como defectos de carácter personal de su marido había sido en realidad el resultado de condicionamiento psicológico sutil diseñado para convertirlo en un instrumento involuntario de sabotaje. Los comentarios despectivos sobre su inteligencia, las humillaciones públicas, los intentos sistemáticos de minar su confianza profesional, todo había sido orquestado para mantenerla en un estado de depresión y aislamiento que impidiera su regreso al desarrollo de tecnologías militares avanzadas. El almirante Chen le explicó que los agentes alienígenas habían infiltrado la Corporación Minera Intergaláctica años atrás, utilizando técnicas de manipulación mental para influir en empleados clave que tenían acceso a información sobre personal militar y científico humano. Su marido había sido seleccionado específicamente porque su trabajo lo ponía en contacto con ella y porque su personalidad base contenía las características necesarias para ser moldeado en un controlador emocional efectivo. Pero el plan enemigo había tenido un fallo fundamental que sus arquitectos no habían anticipado. Subestimaron completamente la determinación y resistencia mental de su objetivo principal. En lugar de destruir su capacidad para la investigación científica, la constante humillación y abuso emocional había funcionado como un catalizador que había intensificado su motivación para desarrollar tecnologías aún más poderosas que las que había creado originalmente. Durante los años de su matrimonio forzado, mientras soportaba las burlas y desprecios diseñados para quebrantar su espíritu, ella había estado secretamente desarrollando una versión completamente nueva de su tecnología de control gravitacional. Esta nueva iteración no solo podía manipular campos gravitacionales locales, sino que podía sincronizarse con las fuerzas gravitacionales de múltiples sistemas estelares simultáneamente, creando efectos de resonancia que podían afectar regiones enteras del espacio galáctico. Los científicos militares de la base Omega 7 habían estado trabajando con sus diseños originales durante años, pero sin su participación directa, habían logrado solo avances limitados. Necesitaban desesperadamente su conocimiento actualizado para completar el desarrollo de un sistema de defensa planetaria que pudiera proteger los mundos humanos de la invasión masiva que se acercaba rápidamente. Sin embargo, cuando ella comenzó a revisar el trabajo que habían realizado en su ausencia, descubrió algo que heló su sangre y cambió completamente su perspectiva sobre toda la situación. Los diseños que habían estado desarrollando no eran sistemas defensivos como le habían dicho. Eran armas ofensivas de destrucción masiva, diseñadas para arrasar planetas enteros, capaces de colapsar las estructuras gravitacionales de sistemas solares completos y convertir estrellas estables en supernovas artificiales. La documentación clasificada que encontró en los archivos del proyecto revelaba que el plan militar humano no era simplemente defender sus territorios contra la amenaza del pacto de erradicación.
La verdadera intención era utilizar su tecnología para lanzar un ataque preventivo que eliminaría por completo a todas las especies alienígenas hostiles, asegurando la dominación humana absoluta sobre la galaxia conocida. Mientras procesaba esta información devastadora, se dio cuenta de que había escapado de una prisión emocional solo para encontrarse en el centro de un dilema moral que podría determinar si la humanidad se convertiría en los salvadores o en los exterminadores de la vida inteligente en el universo. Su tecnología de control gravitacional, desarrollada originalmente para proteger a su especie, estaba a punto de convertirse en el instrumento de un genocidio galáctico sin precedentes. La ironía de la situación era perfecta y terrible. Su marido y sus manipuladores alienígenas habían logrado exactamente lo opuesto de lo que pretendían. En lugar de neutralizar su capacidad para desarrollar armas poderosas, habían creado las condiciones perfectas para que desarrollara la tecnología más destructiva en la historia de la civilización galáctica. Y ahora, mientras las flotas enemigas se acercaban hacia los mundos humanos y los comandantes militares esperaban su decisión final, ella tenía en sus manos el poder de decidir el destino de miles de millones de seres conscientes a través de toda la galaxia. La decisión que tomó cambió para siempre el curso de la historia galáctica, pero no de la manera que nadie había anticipado. En lugar de activar las armas genocidas o negarse rotundamente a ayudar, ella propuso una tercera, opción que dejó a todos los presentes en completo silencio. Utilizaría su tecnología de control gravitacional para crear una demostración de poder tan impresionante que detendría inmediatamente toda hostilidad, pero sin causar pérdidas de vidas. Su plan era audaz hasta el punto de parecer imposible. Sincronizaría los campos gravitacionales de 5 sistemas solares diferentes para crear una exhibición visible desde cualquier punto de la galaxia conocida. Las estrellas mismas bailarían en formaciones perfectamente coordinadas durante exactamente 10 minutos, enviando un mensaje inequívoco a todas las civilizaciones inteligentes sobre las capacidades reales de la tecnología humana. Mientras los técnicos trabajaban febrilmente para implementar sus cálculos, ella envió un mensaje codificado a todas las flotas del Pacto de Erradicación, así como a los comandos militares humanos. El mensaje era simple. Dentro de 72 horas presenciarían una demostración de poder que haría innecesaria cualquier guerra. Cualquier acto de agresión después de esa fecha resultaría en consecuencias que ninguna civilización estaría dispuesta a enfrentar. Cuando llegó el momento de la demostración, observadores de cientos de mundos diferentes dirigieron sus telescopios hacia las coordenadas especificadas. Lo que vieron desafió todo entendimiento previo sobre las leyes de la física. 5 estrellas masivas comenzaron a moverse lentamente de sus posiciones naturales, creando patrones geométricos perfectos que pulsaban con luz sincronizada. Los planetas que orbitaban estas estrellas se movían en armonía, creando un espectáculo celestial que era visible incluso a simple vista desde distancias imposibles. La reacción fue inmediata y universal. Las flotas del Pacto de Erradicación se detuvieron en el espacio, sus comandantes paralizados por la comprensión de que estaban enfrentando una tecnología
que podía literalmente reorganizar el cosmos. Los gobiernos de docenas de especies alienígenas enviaron mensajes de tregua inmediata, solicitando negociaciones diplomáticas urgentes. Pero el verdadero golpe maestro de su plan se reveló cuando las estrellas regresaron a sus posiciones originales. En el espacio donde había ocurrido la demostración, apareció una nueva estación espacial masiva que no había existido antes. Utilizando la manipulación gravitacional concentrada, había literalmente construido una ciudad espacial completa, a partir de materia estelar reorganizada, creando un centro diplomático neutral, donde todas las especies podrían reunirse para negociar un futuro pacífico. Sin embargo, el twist final llegó 3 días después, cuando recibió un mensaje personal que cambió todo su entendimiento sobre los eventos recientes. El remitente era su propio marido, pero el contenido del mensaje reveló que él había estado consciente de la manipulación alienígena desde el principio. Había estado fingiendo ser el esposo abusivo y controlador porque era en realidad un agente encubierto del servicio de inteligencia humano, trabajando para mantenerla alejada del proyecto militar, hasta que llegara el momento perfecto para su regreso. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento de aparente crueldad había sido una actuación cuidadosamente calculada para protegerla de los verdaderos agentes enemigos que podrían haberla asesinado si hubieran sospechado que continuaba trabajando en tecnología militar avanzada. Su matrimonio había sido una operación de seguridad elaborada, diseñada para mantenerla viva y oculta hasta que la humanidad la necesitara desesperadamente. El mensaje terminaba con una disculpa que la dejó sin aliento. Había estado dispuesto a sacrificar su propia felicidad y la de ella para salvar a toda la especie humana, sabiendo que algún día ella descubriría la verdad y esperando que pudiera perdonarlo por los años de dolor emocional que había tenido que causarle para mantener su cobertura intacta. Mientras contemplaba este final inesperado desde la ventana de observación de su nueva estación diplomática, ella se dio cuenta de que el destino había tejido una historia mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. La venganza que había buscado se había transformado en salvación para toda la galaxia, y el hombre que había odiado resultó ser quien más había sacrificado para protegerla. Los meses que siguieron a la gran demostración, como habían comenzado a llamarla los historiadores galácticos, fueron un período de transformación sin precedentes para todas las civilizaciones conocidas. La estación diplomática que ella había creado literalmente de la nada se convirtió en el centro neurálgico de una nueva era de cooperación interestelar. Representantes de más de 200 especies diferentes llegaron para establecer embajadas permanentes y participar en lo que se convertiría en el primer gobierno galáctico verdaderamente inclusivo de la historia. La tecnología de control gravitacional que había desarrollado fue compartida cuidadosamente con otras civilizaciones, pero solo después de establecer protocolos estrictos que garantizaran su uso exclusivamente para propósitos pacíficos y de exploración científica. Su innovación más revolucionaria resultó ser la capacidad de crear redes de transporte instantáneo entre sistemas estelares distantes, eliminando las barreras físicas que habían mantenido separadas a las diferentes especies durante milenios. Sin embargo,
La decisión más difícil que tuvo que enfrentar no fue técnica o diplomática, sino profundamente personal. Después de semanas de reflexión, aceptó encontrarse con su marido en una pequeña sala de conferencias de la estación diplomática, lejos de las multitudes de dignatarios y científicos que constantemente solicitaban su atención. El hombre que entró por esa puerta era físicamente el mismo que había conocido años atrás, pero sus ojos mostraban el peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo. La conversación que siguió duró casi 6 horas y abarcó todo el espectro de emociones humanas posibles. Él le explicó cada detalle de la operación encubierta que había definido sus vidas matrimoniales, desde las técnicas de actuación que había aprendido para interpretar el papel de esposo abusivo, hasta las noches de insomnio que había pasado odiándose a sí mismo por las palabras crueles que tenía que pronunciar para mantener su cobertura intacta. Los agentes alienígenas que habían infiltrado la Corporación Minera Intergaláctica habían estado monitoreando constantemente a ambos, buscando cualquier señal de que su matrimonio fuera una fachada. Para mantener la ilusión creíble, él había tenido que convencer incluso a los sistemas de detección de emociones más avanzados de que realmente sentía desprecio hacia ella, lo que requería un nivel de control mental y sacrificio emocional que rozaba lo sobrehumano. Durante todos esos años de aparente humillación, él había estado documentando secretamente cada uno de los agentes enemigos con los que había tenido contacto, construyendo una red de inteligencia que eventualmente permitió a las fuerzas humanas identificar y neutralizar toda la operación de infiltración alienígena. Su trabajo había salvado no solo a ella, sino potencialmente a toda la civilización humana, porque la información que había recopilado reveló planes para sabotear las defensas de más de 50 colonias humanas. La revelación más dolorosa llegó cuando él le mostró los registros médicos que había mantenido en secreto durante su matrimonio. Cada vez que la había humillado públicamente, cada comentario despectivo que había hecho sobre su inteligencia, había regresado a su cuarto y había documentado meticulosamente el impacto emocional que estas acciones tenían en su propio estado mental. Los archivos mostraban a un hombre que se estaba destruyendo psicológicamente para proteger a la persona que más amaba en el universo. Mientras procesaba esta información, ella comenzó a entender que la historia que había vivido era mucho más compleja que una simple narrativa de abuso y venganza. Era la historia de 2 personas que habían amado tanto a la humanidad que estaban dispuestas a sacrificar su propia felicidad para proteger el futuro de su especie. Era también la historia de cómo el amor verdadero a veces requiere decisiones que parecen ser exactamente lo opuesto del amor. La decisión que tomó al final de esa conversación sorprendió a ambos. En lugar de otorgarle inmediatamente el perdón que él buscaba o de rechazarlo definitivamente por los años de dolor emocional, ella propuso algo completamente diferente. Trabajarían juntos en la estación diplomática durante 1 año completo, no como esposos, sino como colegas profesionales, dándose la oportunidad de conocerse realmente por primera vez, sin la carga de operaciones encubiertas o roles falsos. Este período de redescubrimiento mutuo se convirtió en una de las experiencias más extraordinarias de sus vidas. Sin la presión de mantener identidades falsas,
pudieron explorar quiénes eran realmente como individuos y qué tipo de relación, si es que alguna, querían construir en el futuro, trabajando lado a lado en proyectos que beneficiaban a toda la galaxia. Comenzaron a desarrollar una amistad genuina que gradualmente evolucionó hacia algo más profundo y auténtico que cualquier cosa que hubieran experimentado durante su matrimonio original. El año de prueba terminó con una ceremonia de renovación de votos que fue transmitida a toda la galaxia, no como un espectáculo público, sino como un símbolo de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando existe voluntad genuina de entendimiento y perdón. Su nueva relación se basó en la honestidad completa, la comunicación abierta y el respeto mutuo que había estado ausente durante los años de operación encubierta. Juntos establecieron el Instituto Galáctico de Tecnología Pacífica, una organización dedicada a desarrollar aplicaciones constructivas de la manipulación gravitacional y otras tecnologías avanzadas. Su trabajo conjunto produjo innovaciones que revolucionaron la agricultura interestelar, la medicina espacial y la exploración de regiones previamente inaccesibles del universo. La lección más profunda que emergió de toda esta experiencia no fue sobre tecnología o política galáctica, sino sobre la naturaleza del sacrificio, el perdón y la transformación personal. Su historia se convirtió en una leyenda contada en cientos de mundos diferentes, no como un cuento de venganza cumplida, sino como una demostración de que los finales más satisfactorios a menudo llegan cuando las personas están dispuestas a ver más allá de las apariencias superficiales y buscar la verdad más profunda que subyace en cada situación. Naturales, creando patrones geométricos perfectos que pulsaban con luz sincronizada. Los planetas que orbitaban estas estrellas se movían en armonía, creando un espectáculo celestial que era visible incluso a simple vista desde distancias imposibles. La reacción fue inmediata y universal. Las flotas del Pacto de Erradicación se detuvieron en el espacio, sus comandantes paralizados por la comprensión de que estaban enfrentando una tecnología que podía literalmente reorganizar el cosmos. Los gobiernos de docenas de especies alienígenas enviaron mensajes de tregua inmediata, solicitando negociaciones diplomáticas urgentes. Pero el verdadero golpe maestro de su plan se reveló cuando las estrellas regresaron a sus posiciones originales. En el espacio donde había ocurrido la demostración, apareció una nueva estación espacial masiva que no había existido antes. Utilizando la manipulación gravitacional concentrada, había literalmente construido una ciudad espacial completa a partir de materia estelar reorganizada, creando un centro diplomático neutral donde todas las especies podrían reunirse para negociar un futuro pacífico. Sin embargo, el twist final llegó 3 días después, cuando recibió un mensaje personal que cambió todo su entendimiento sobre los eventos recientes. El remitente era su propio marido, pero el contenido del mensaje reveló que él había estado consciente de la manipulación alienígena desde el principio. Había estado fingiendo ser el esposo abusivo y controlador porque era en realidad un agente encubierto del servicio de inteligencia humano, trabajando para mantenerla alejada del proyecto militar hasta que llegara el momento perfecto para su regreso. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada momento de aparente crueldad
había sido una actuación cuidadosamente calculada para protegerla de los verdaderos agentes enemigos que podrían haberla asesinado si hubieran sospechado que continuaba trabajando en tecnología militar avanzada. Su matrimonio había sido una operación de seguridad elaborada, diseñada para mantenerla viva y oculta hasta que la humanidad la necesitara desesperadamente. El mensaje terminaba con una disculpa que la dejó sin aliento. Había estado dispuesto a sacrificar su propia felicidad y la de ella para salvar a toda la especie humana, sabiendo que algún día ella descubriría la verdad y esperando que pudiera perdonarlo por los años de dolor emocional que había tenido que causarle para mantener su cobertura intacta. Mientras contemplaba este final inesperado desde la ventana de observación de su nueva estación diplomática, ella se dio cuenta de que el destino había tejido una historia mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado. La venganza que había buscado se había transformado en salvación para toda la galaxia, y el hombre que había odiado resultó ser quien más había sacrificado para protegerla. Los meses que siguieron a la gran demostración, como habían comenzado a llamarla los historiadores galácticos, fueron un período de transformación sin precedentes para todas las civilizaciones conocidas. La estación diplomática que ella había creado literalmente de la nada se convirtió en el centro neurálgico de una nueva era de cooperación interestelar. Representantes de más de 200 especies diferentes llegaron para establecer embajadas permanentes y participar en lo que se convertiría en el primer gobierno galáctico verdaderamente inclusivo de la historia. La tecnología de control gravitacional que había desarrollado fue compartida cuidadosamente con otras civilizaciones, pero solo después de establecer protocolos estrictos que garantizaran su uso exclusivamente para propósitos pacíficos y de exploración científica. Su innovación más revolucionaria resultó ser la capacidad de crear redes de transporte instantáneo entre sistemas estelares distantes, eliminando las barreras físicas que habían mantenido separadas a las diferentes especies durante milenios. Sin embargo, la decisión más difícil que tuvo que enfrentar no fue técnica o diplomática, sino profundamente personal. Después de semanas de reflexión, aceptó encontrarse con su marido en una pequeña sala de conferencias de la estación diplomática, lejos de las multitudes de dignatarios y científicos que constantemente solicitaban su atención. El hombre que entró por esa puerta era físicamente el mismo que había conocido años atrás, pero sus ojos mostraban el peso de los secretos que había cargado durante tanto tiempo. La conversación que siguió duró casi 6 horas y abarcó todo el espectro de emociones humanas posibles. Él le explicó cada detalle de la operación encubierta que había definido sus vidas matrimoniales, desde las técnicas de actuación que había aprendido para interpretar el papel de esposo abusivo, hasta las noches de insomnio que había pasado odiándose a sí mismo por las palabras crueles que tenía que pronunciar para mantener su cobertura intacta. Los agentes alienígenas que habían infiltrado la Corporación Minera Intergaláctica habían estado monitoreando constantemente a ambos, buscando cualquier señal de que su matrimonio fuera una fachada. Para mantener la ilusión creíble, él había tenido que convencer incluso a los sistemas de detección de emociones más avanzados de que realmente sentía desprecio hacia ella, lo que requería un nivel de control mental
y sacrificio emocional que rozaba lo sobrehumano. Durante todos esos años de aparente humillación, él había estado documentando secretamente cada uno de los agentes enemigos con los que había tenido contacto, construyendo una red de inteligencia que eventualmente permitió a las fuerzas humanas identificar y neutralizar toda la operación de infiltración alienígena. Su trabajo había salvado no solo a ella, sino potencialmente a toda la civilización humana, porque la información que había recopilado reveló planes para sabotear las defensas de más de 50 colonias humanas. La revelación más dolorosa llegó cuando él le mostró los registros médicos que había mantenido en secreto durante su matrimonio. Cada vez que la había humillado públicamente, cada comentario despectivo que había hecho sobre su inteligencia, había regresado a su cuarto y había documentado meticulosamente el impacto emocional que estas acciones tenían en su propio estado mental. Los archivos mostraban a un hombre que se estaba destruyendo psicológicamente para proteger a la persona que más amaba en el universo. Mientras procesaba esta información, ella comenzó a entender que la historia que había vivido era mucho más compleja que una simple narrativa de abuso y venganza. Era la historia de dos personas que habían amado tanto a la humanidad, que estaban dispuestas a sacrificar su propia felicidad para proteger el futuro de su especie. Era también la historia de cómo el amor verdadero a veces requiere decisiones que parecen ser exactamente lo opuesto del amor. La decisión que tomó al final de esa conversación sorprendió a ambos. En lugar de otorgarle inmediatamente el perdón que él buscaba, o de rechazarlo definitivamente por los años de dolor emocional, ella propuso algo completamente diferente. Trabajarían juntos en la estación diplomática durante un año completo, no como esposos, sino como colegas profesionales, dándose la oportunidad de conocerse realmente por primera vez, sin la carga de operaciones encubiertas o roles falsos. Este período de redescubrimiento mutuo se convirtió en una de las experiencias más extraordinarias de sus vidas. Sin la presión de mantener identidades falsas, pudieron explorar quiénes eran realmente como individuos y qué tipo de relación, si es que alguna, querían construir en el futuro, trabajando lado a lado en proyectos que beneficiaban a toda la galaxia. Comenzaron a desarrollar una amistad genuina que gradualmente evolucionó hacia algo más profundo y auténtico que cualquier cosa que hubieran experimentado durante su matrimonio original. El año de prueba terminó con una ceremonia de renovación de votos que fue transmitida a toda la galaxia, no como un espectáculo público, sino como un símbolo de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando existe voluntad genuina de entendimiento y perdón. Su nueva relación se basó en la honestidad completa, la comunicación abierta y el respeto mutuo que había estado ausente durante los años de operación encubierta. Juntos establecieron el Instituto Galáctico de Tecnología Pacífica, una organización dedicada a desarrollar aplicaciones constructivas de la manipulación gravitacional y otras tecnologías avanzadas. Su trabajo conjunto produjo innovaciones que revolucionaron la agricultura interestelar, la medicina espacial y la exploración de regiones previamente inaccesibles del universo. La lección más profunda que emergió de toda esta experiencia no fue sobre tecnología o política galáctica, sino sobre la naturaleza del sacrificio, el perdón y la transformación personal.
Su historia se convirtió en una leyenda contada en cientos de mundos diferentes, no como un cuento de venganza cumplida, sino como una demostración de que los finales más satisfactorios a menudo llegan cuando las personas están dispuestas a ver más allá de las apariencias superficiales y buscar la verdad más profunda que subyace en cada situación. Descubrimientos teóricos. Durante 5 años había trabajado en las instalaciones más secretas de la humanidad, colaborando con un equipo de apenas 12 científicos seleccionados de toda la galaxia colonizada. Su objetivo era aparentemente simple pero revolucionario: crear un sistema de armas que pudiera manipular la gravedad misma como fuerza destructiva. Los primeros experimentos habían sido prometedores pero limitados, capaces de generar campos gravitacionales localizados que podían aplastar objetos del tamaño de una nave pequeña o crear barreras defensivas temporales. Sin embargo, su verdadero avance había llegado cuando descubrió cómo amplificar exponencialmente estos efectos utilizando resonancia cuántica sincronizada con los campos gravitacionales naturales de planetas y estrellas. Esta tecnología, que había bautizado como manipulación gravitacional resonante, tenía implicaciones que iban mucho más allá de las aplicaciones militares convencionales. En teoría, podía ser utilizada para alterar las órbitas planetarias, crear agujeros de gusano artificiales para viajes instantáneos a través de distancias galácticas, o incluso manipular el tiempo mismo a nivel local. El problema había surgido cuando los superiores del proyecto comenzaron a presionarla para desarrollar aplicaciones ofensivas inmediatas de la tecnología. Querían armas que pudieran destruir flotas enemigas completas con un solo disparo, dispositivos que pudieran convertir planetas habitados en trampas gravitacionales mortales, y sistemas defensivos que pudieran proteger la Tierra creando campos de distorsión espacial impenetrables. Pero ella había comenzado a cuestionar las implicaciones éticas de poner semejante poder en manos de políticos y militares que veían la galaxia como un tablero de ajedrez, donde otras especies inteligentes eran simplemente obstáculos para la expansión humana. Sus dudas se habían intensificado cuando conoció al hombre que eventualmente se convertiría en su marido durante una misión de reconocimiento en los mundos mineros de la periferia galáctica. Él trabajaba como supervisor de operaciones para la Corporación Minera Intergaláctica, una posición que requería interacciones frecuentes con diversas especies alienígenas. Al principio, su aparente respeto por otras formas de vida inteligente y su crítica abierta a las políticas expansionistas más agresivas del gobierno humano la habían impresionado profundamente. Lo que no había anticipado era que su matrimonio se convertiría en una prisión dorada, diseñada para mantenerla alejada de su trabajo científico. Poco después de la boda, había recibido órdenes de suspender temporalmente su participación en el proyecto Prometeo, bajo el pretexto de que su nueva situación marital representaba un riesgo de seguridad potencial. Sus superiores argumentaron que su esposo, al trabajar en territorio donde operaban múltiples especies alienígenas, podría ser objetivo de operaciones de espionaje o chantaje dirigidas a obtener información sobre tecnologías militares humanas clasificadas. Durante los siguientes años, había sido trasladada a proyectos de investigación menos sensibles,
oficialmente para mantener activas sus credenciales científicas, pero en realidad para mantenerla bajo vigilancia constante, mientras los verdaderos desarrollos del control gravitacional continuaban sin su participación directa. Sin embargo, lo que sus supervisores no sabían era que ella había continuado sus investigaciones en secreto, utilizando equipos improvisados y calculadores cuánticos portátiles para refinar sus teorías y desarrollar nuevas aplicaciones de Beta-Tour, la tecnología. Su marido, que inicialmente había mostrado interés genuino en su trabajo científico, gradualmente había comenzado a verla como una amenaza a su propia importancia y autoridad masculina. Los comentarios despectivos sobre su inteligencia habían comenzado como bromas aparentemente inofensivas durante reuniones sociales, pero con el tiempo habían evolucionado hacia una campaña sistemática de humillación diseñada para minar su confianza y mantenerla en un estado de dependencia emocional. Lo que él no podía comprender, debido a su propia limitación intelectual y arrogancia ciega, era que cada insulto, cada burla pública, cada intento de minimizar sus logros científicos, solo servía para fortalecer su determinación de demostrar que había subestimado gravemente a la persona equivocada. Durante las noches de insomnio causadas por la humillación constante, ella había perfeccionado ecuaciones que podrían literalmente mover montañas y manipular el tejido mismo del espacio-tiempo. Ahora, mientras los últimos minutos de su vida anterior se desvanecían como vapor en el vacío del espacio, la nave de extracción había completado sus procedimientos de acoplamiento. A través de las ventanas de observación de la estación, algunos pasajeros ocasionales notaron la presencia de la embarcación no identificada, pero la mayoría asumió que se trataba de otra nave de carga retrasada o un transporte privado de algún comerciante adinerado. Los agentes que habían venido a recogerla no perdieron tiempo en formalidades innecesarias. Su comandante, una mujer de edad mediana con cicatrices de combate visible en sus manos y una mirada que había visto demasiadas guerras secretas, simplemente asintió cuando ella subió a bordo y activó inmediatamente los protocolos de partida de emergencia. Mientras la estación Esperanza Dorada se alejaba rápidamente en la distancia, convirtiéndose en un punto de luz insignificante contra el telón de fondo de estrellas infinitas, ella sintió por primera vez en años que respiraba libremente. Su marido continuaría su celebración durante varias horas más antes de notar su ausencia, y para entonces ella ya estaría a medio camino de una instalación militar donde su verdadero valor sería finalmente reconocido y utilizado.